Miklo regresa a su antiguo vecindario en el este de Los Ángeles. Está feliz de volver, admirando los murales y el paisaje. Antes vivía en libertad condicional en Las Vegas y trabajaba con su padre como albañil, pero lo dejó tras una fuerte pelea. Al llegar a casa de Lupe, su madre recuerda que su padre era racista y violento con los mexicanos. Ella se alegra de verlo y de saber que Miklo se enfrentó a su padre, aunque teme que él lo busque. Miklo le asegura que no volverá a tocarla. Quiere quedarse con su mamá, pero Lupe teme perder el cheque del juez, así que lo manda a vivir con su hermana Dolores. La familia lo recibe con cariño, aunque Dolores se queja de tener que cuidar siempre de Lupe. Miklo también se reencuentra con su primo Paco, un boxeador en ascenso y líder de los Vatos Locos, una pandilla local. Al principio Paco se enoja por tener que compartir su cuarto con Miklo y se porta arrogante, pero su madre lo pone en su lugar. Luego ambos salen y ven un graffiti de una pandilla rival, los 3 puntos. Miklo se enfurece, pero Paco lo toma a la ligera. Después visitan a Cruz, medio hermano de Paco, que trabaja haciendo arte con aerógrafo en el taller de su padre Mano. Mientras pinta a Quetzalcóatl, le cuenta a su hermano menor, Juanito, que fue el rey de Aztlán, un reino que iba de México a California y que un día volverá para reclamar el reino de la raza. Cruz se alegra de verlos. Mano regaña a Paco por no pagar su parte y por no unirse al ejército. Paco le responde con rebeldía y Mano le exige respeto. Los 3 suben a un auto del taller y Miklo nota el tatuaje de los Vatos Locos en Cruz. Le pide uno igual, pero Paco le dice que nunca lo tendrá por su color de piel. Miklo se siente herido, aunque Cruz lo anima a esperar su momento. Poco después, un policía los detiene. Miklo se pone nervioso porque sigue en libertad condicional, pero Cruz menciona el antiguo récord de boxeo de Paco antes de que se rompiera la muñeca y el oficial, que conocía al Gallo Negro, los deja ir. Aún así, Paco le advierte a Cruz que no vuelva a usar su boxeo. Más tarde, al regresar al taller, ven a los 3 puntos marcando su territorio con grafitis. Miklo lo ve como su oportunidad de probarse, así que Paco lo reta a demostrar que es un verdadero chicano, aunque Cruz intenta detenerlo. Miklo rompe la ventana del coche de los 3 puntos, que intentan escapar, pero Paco lanza un tambor y bloquea el paso. Los grupos se provocan y los Vatos Locos terminan retirándose. En el ayuntamiento anuncian al ganador del concurso de arte estudiantil de Los Ángeles. Cruz recibe un reconocimiento y una beca. Recuerda que empezó a pintar para alegrar a su madre cuando estaba enferma y que fue ella quien le dijo que era un artista. Durante la fiesta, Cruz se va con una chica, pero los 3 puntos los emboscan. Lo sacan del coche, lo golpean brutalmente y lo dejan con la espalda rota. Antes de irse, le rasuran el tatuaje y declaran que el barrio les pertenece. Cruz es llevado al hospital en estado grave. Los Vatos Locos planean vengarse, pero Paco los convence de esperar. Dolores, al darse cuenta, les grita que solo se están destruyendo entre ellos y le recuerda a Paco que su verdadera familia está ahí, no en las calles. Aún así, Paco y Miklo se van con el grupo. Al día siguiente, los 3 puntos celebran su victoria en una colina, pero los Vatos Locos los emboscan. Paco reta a Spider a pelear sin armas, pero su rival saca una pistola. Los vatos también apuntan y se desata el caos. Spider intenta huir, pero Paco lo alcanza, lo hiere y está por eliminarlo hasta que Miklo lo detiene. Cuando se marchan, Spider saca un arma y dispara, hiriendo a Miklo. Él responde y lo elimina. La policía los persigue, chocan y Paco y Miklo terminan arrestados. Voy a empezar con el análisis de Paco. De joven acabamos de ver cómo era un tipo rudo, duro, orgulloso, desafiante y dominante. Se enfrentaba a quien sea y no se dejaba de nadie. Representa ese ideal clásico del macho del barrio, pero también es alguien profundamente cerrado emocionalmente. Sabemos que perdió a su padre cuando era niño y eso sin duda debió dejarle una herida. Después su madre se volvió a casar y apareció Mano, con quien claramente mantiene una relación tensa. Es probable que parte de su actitud desafiante hacia la autoridad venga de ahí. Tal vez siente cierto rencor hacia Mano por haber ocupado el lugar de su padre y es posible que Paco haya terminado desplazando ese enojo hacia cualquier figura de autoridad. En el fondo es muy probable que dentro de Paco haya mucha rabia, tristeza, frustración y miedo, pero que no sepa qué hacer con todo eso. Así que se puso una armadura, así como muchas personas hacen cuando no saben cómo manejar el dolor. Su arrogancia, sus peleas, su necesidad constante de imponerse, no son más que una coraza, una forma de evitar que alguien vea lo que realmente hay dentro de él. Tal vez se sintió vulnerable e impotente cuando perdió a su padre o cuando se rompió la muñeca y su carrera como boxeador se truncó. Esas experiencias lo marcaron definitivamente, pero en vez de elaborarlas emocionalmente, eligió esconderlas bajo una actitud de dureza. Paco reprime sus lágrimas, evita disculparse y no se permite mostrarse vulnerable porque para él hacerlo sería un signo de debilidad. Está atrapado en esa idea clásica, arquetípica de masculinidad, donde ser un hombre equivale a no mostrar emociones. Cree que ser fuerte es no sentir, pero esa dureza emocional terminará por aprisionarlo, sobre todo después de todo lo que ha pasado y de las consecuencias que vendrán. Aunque no lo admita, la culpa empezará a alcanzarlo. Miklo es enviado a la prisión de San Quentin en 1973, una de las más duras de California. Mientras tanto, Cruz sale del hospital y Paco, ahora con uniforme militar, lo recibe mostrando
contando que se enlistó para evitar la cárcel. A veces lo que buscamos va más allá de lo material. Buscamos dar pasos que nos acerquen a quienes amamos, buscamos atrevernos a dar el siguiente paso o buscamos un objetivo que nos acerque a la vida que queremos. Pero no siempre es sencillo, y no porque falten ganas, sino porque falta un pequeño impulso. Y ese pequeño impulso puede estar más cerca de lo que crees. Y en un momento te explico a lo que me refiero. Hace unas semanas me hablaron mis amigos de Suburbia para contarme de una campaña que traen. La escuché con atención, traté de descifrar lo que en el fondo querían transmitir y creo que lo logré. Pues al final se relaciona con lo que acabo de mencionar. Durante la junta me contaron que su filosofía sobre comprar inteligente no es gastar menos solo por gastar menos, ni dejar de lado lo que nos importa. Para ellos, comprar inteligente es tenerlo todo sin sacrificar nada. Me explicaron que comprar inteligente es elegir una tienda departamental con años de prestigio, con marcas de confianza y marcas propias de calidad. Que comprar inteligente es saber que hay ofertas reales todo el año, servicio en cada compra y que podemos elegir cómo hacerlo. En tienda, en la app, en kiosco o en la web. Entonces, después de toda la conversación, lo entendí. Ese pequeño impulso que nos puede ayudar a acercarnos a lo que queremos vivir pueden ser cosas para un fin. Si queremos comenzar a vivir la vida en pareja, un pequeñito impulso lo podemos encontrar consiguiendo nuestra primera cama y base. Si un padre quiere compartir momentos con su hijo, un buen primer paso podría ser enseñarlo a andar en bicicleta. O si alguien quiere comenzar a crear contenido con mejor calidad, un celular puede ser ese inicio. Y todas esas cosas que te ayudan a dar ese pequeño primer paso a alcanzar lo que quieres, las puedes encontrar en Suburbia. Les agradezco a mis amigos de Suburbia por patrocinar este video. Si andas buscando cualquier cosa, checa su página donde literalmente hay todo. Y así podrás decir, eso que estaba buscando, lo encontré en Suburbia. En prisión, Miklo intenta adaptarse. Un grupo de reclusos trans se le acerca, pero él los rechaza. Entonces aparece Popeye, un proxeneta que nota su tatuaje y le explica cómo se dividen las pandillas. Primero le habla de la BGA, Black Guerrilla Army, liderado por Bonafide, famoso por su peinado afro y su peine. Le advierte no aceptar préstamos de ellos. Luego menciona al Aryan Vanguard, o AB, la pandilla blanca que controla las drogas y la protección. Big Al, uno de sus líderes, le reclama una deuda a Popeye. Este intenta pagarle ofreciendo a uno de sus trabajadores, pero Big Al se niega y lo amenaza. Al ver a Miklo, dice que lo aceptaría como pago, aunque Popeye recuerda que también les paga por protección. El líder, Red Rider, interviene y les sube el precio de la protección como castigo por el problema. Los chicanos notan la tensión y se preparan para intervenir, así que Rider suelta a Popeye. Popeye presenta entonces a Miklo como parte de los vatos locos. Magic, uno de ellos, confirma que Miklo eliminó a Spider y tras asustarlo le dice que se vaya. Miklo se sorprende al saber que Magic es de los 3 puntos, pero Popeye le explica que en San Quentin las pandillas se agrupan por etnia, no por barrio, y que todos los chicanos pertenecen a la onda. Más tarde, Popeye lleva a Miklo a su celda. Al principio parece amable, le ofrece cigarros y comida, pero de pronto lo ataca, intenta abusar de él y lo amenaza con un cuchillo. Le dice que no es un verdadero vato loco por ser blanco. Antes de que pase algo peor, aparece Montana, líder de la onda, y lo detiene, advirtiendo a Popeye que mantenga sus asuntos lejos de su gente y recordándole que el proxenetismo es algo de bajo nivel. Más tarde, en la cafetería, Big Al controla las porciones y da menos comida a los de otras pandillas. Al ver a Miklo y notar que es blanco, lo deja pasar al frente, le ofrece unirse a la AB y le sirve más. Después Magic se queja por no recibir comida y Big Al dice que ya no queda. Pero Montana lo enfrenta, le dice que sabe que la vendió y promete vengarse. Miklo intenta darle su plato a los chicanos, pero Montana le dice que si de verdad quiere ayudar, debe eliminar a Big Al. Al día siguiente, Miklo busca a Montana para unirse a la onda. Montana duda por su color de piel, pero Miklo responde que ser chicano no depende del color, sino de cómo se vive y se piensa, y que está dispuesto a morir por un hermano. Propone usar su piel a su favor y Montana acepta. Le encarga eliminar a Big Al para probar su lealtad. Aquí me quiero detener. Creo importante repasar la historia de las pandillas mexicoamericanas en Los Ángeles y el contexto histórico en el que se desarrolla la película, porque nos va a ayudar a entenderla mucho mejor. Para comprender cómo surgieron las pandillas mexicoamericanas en Los Ángeles y en general en todo el suroeste de Estados Unidos, hay que remontarse al final de la guerra entre México y Estados Unidos en 1848. Ese fue el punto de quiebre. Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió más de la mitad de su territorio. California, Nevada, Utah, Nuevo México, las mayores partes de Arizona y Colorado y partes de Oklahoma, Kansas y Wyoming pasaron a formar parte de Estados Unidos. Los mexicanos que vivían en esas tierras, de un día para otro se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, pero sin ser realmente tratados como tales. En teoría, habían ganado un nuevo país. En la práctica, perdieron su lugar. Se convirtieron en extranjeros en su propia tierra. Muchos fueron desplazados, discriminados y tratados como ciudadanos de segunda clase. Les decían que volvieran a México, pero ¿cómo hacerlo si estaban en el mismo suelo donde habían nacido, solo que ahora ese suelo tenía otra bandera? Ante ese entorno hostil, los mexicoamericanos comenzaron a formar comunidades cerradas, los llamados
llamados barrios, pequeños refugios donde podían cuidarse entre ellos, mantener sus tradiciones y su idioma. Pero también eran espacios donde el abandono social, la pobreza y la discriminación fueron empujando a los jóvenes hacia una forma particular de resistencia: las pandillas. Si nadie los protegía, entonces ellos se protegerían entre sí. En esos años también empezó a surgir un término que marcaría toda una identidad: chicano. Al principio era usado de forma despectiva para referirse a los mexicoamericanos pobres, a los hijos de inmigrantes que ya no eran mexicanos puros, pero tampoco americanos completos. Se cree que proviene del náhuatl mexica, que evolucionó con el tiempo a mexicano, luego mexicano y finalmente chicano. Incluso desde México se usaba el término con cierto desdén para señalar a los que vivían del otro lado y que ya no eran totalmente de aquí ni de allá. Con el tiempo, esa palabra que nació como un insulto se transformaría en una bandera de orgullo e identidad. Pero para que eso ocurra, todavía faltarían varias décadas. Más adelante te voy a contar más sobre esto, sobre cómo las pandillas de Los Ángeles fueron creciendo al mismo tiempo que se consolidaba la identidad colectiva de los mexicoamericanos. Miklo se gana la confianza de Big Al trabajando en la cocina. Él le dice que puede conseguirle lo que quiera y le muestra un cuarto trasero. Luego intenta algo íntimo, pero Miklo se niega. Big Al le dice que esperará hasta que esté listo. Mientras tanto, Cruz presenta sus pinturas en un evento con ayuda de una agente llamada Yanis. Pero unos vatos locos llegan, lo que preocupa a Yanis. Le dicen a Cruz que afuera hay un tipo al que le debe dinero por sustancias y él consigue algo de efectivo de la gente. Yanis le advierte que tiene talento, pero lo está desperdiciando con sus amigos y las sustancias. Cruz termina drogado y haciendo el ridículo, casi arruinando su exposición. En prisión, Miklo se reúne con Montana y Magic para planear el asesinato. Le muestran un libro con los puntos letales del cuerpo y le advierten que si falla, morirá. Al día siguiente, Miklo y un chicano llamado Jerónimo están listos. Miklo saca una navaja de una olla y Jerónimo lanza agua hirviendo para distraer. Miklo entra al cuarto trasero donde Big Al hace un trato con un guardia llamado Bob. El guardia se alarma y se va. Big Al, molesto, exige sus favores íntimos. Miklo finge ceder, pero cuando Big Al baja la guardia, lo apuñala y esconde el dinero y el libro contable antes de salir tranquilo. Bob regresa, ve el cuerpo y el dinero faltante y comprende que fue Miklo. Lo amenaza, pero Miklo lo intimida recordándole que su nombre aparece en el libro, así que ahora deberá obedecerlo. En su casa, Cruz usa heroína seguido por el dolor de espalda. Un día deja una aguja en la mesa y su hermano menor, Juanito, muere por sobredosis al usarla. En el funeral, su padre le dice que ya no lo considera su hijo. Continuando con el análisis de Paco, como sugería antes, Paco carga con una gran culpa, aunque no la admita. Se siente responsable por lo que le pasó a Cruz, por su lesión y por su adicción. También se siente culpable por Miklo, por haberlo impulsado a un camino que terminó en prisión. Pero no puede reconocerlo. Su orgullo y su miedo a parecer débil se lo impiden. Esa culpa es la que lo empujó a alistarse en el ejército, quizás como una forma de castigo, una especie de penitencia o un intento inconsciente de redención. Y ahora que ha muerto Juanito, esa culpa se intensificará. Paco no lo ha dicho, pero es evidente que siente que todo está conectado. Si no hubiera alentado a Miklo a enfrentar a Spider, quizás Cruz no habría quedado lesionado, ni habría caído en las sustancias, ni Juanito habría muerto, ni Miklo estaría en la cárcel. En su mente hay una cadena de eventos por la que se siente responsable. Esa misma culpa también estará detrás de su decisión de convertirse en agente antidrogas. Lo hará como una forma de reparar simbólicamente el daño. Luchar contra pandillas, arrestar criminales, salvar Juanitos será su manera de intentar compensar lo que siente que rompió. Pero quizás más al fondo, Paco no estará peleando solo contra los pandilleros, sino contra su yo del pasado. Estará peleando contra el adolescente impulsivo que fue, contra los errores que no logra perdonarse, contra un dolor que no ha podido elaborar. Tal vez por eso siempre ha estado en guerra. De joven peleaba en el ring, luego con la policía, con las pandillas, con la autoridad. De adulto sigue peleando, solo que con otro uniforme y otro enemigo. Pero el fondo es el mismo. Sigue peleando para no mirar lo que hay dentro de sí mismo. Mientras no se permita reconocer su dolor, mientras no confronte su culpa y su vulnerabilidad, seguirá proyectando esa guerra hacia afuera. Y así como muchos hombres, atrapados en la dureza emocional, su batalla externa es el reflejo de una interna. Mientras no se reconcilie con esa parte de sí mismo, con quien fue, con lo que siente, con sus heridas, su culpa, sus miedos y su vulnerabilidad, seguirá necesitando tener a alguien o algo contra quien pelear. En prisión, Miklo es aceptado oficialmente en la onda. Montana le advierte que es un compromiso de por vida y le dice que por fin ahí pueden cambiar siglos de opresión. Montana paga a los arios para evitar represalias por la muerte de Big Al. Ya a salvo, Miklo toma control de la red de apuestas y gana respeto. Popeye le pide perdonar sus deudas porque pronto saldrá libre, pero Miklo se niega hasta que le ofrece un puesto en el Consejo de la Onda. En 1980, Paco trabaja como agente encubierto en una redada de drogas. El operativo sale mal, elimina a los traficantes y queda rociado con ácido. Afuera lo espera Popeye, quien había financiado el laboratorio con dinero prestado de un tipo llamado Clavo. Paco lo persigue y lo arresta. Cuando Popeye lo llama carnal, Paco se enfurece y le dice que gente como él está destruyendo a sus niños. Mientras tanto, Miklo pide libertad condicional, pero se la niegan.
Montana lo anima a seguir estudiando, le aconseja estudiar y sacar su GED, y finalmente Miklo logra obtener la libertad condicional. Aquí me quiero detener para empezar a hablar de Miklo. Desde el principio su historia está marcada por un vacío justo donde debería haber una familia. Su padre, un hombre blanco, racista y violento. Su madre, mexicana, completamente rebasada por los problemas económicos, intentando sobrevivir como puede, pero sin poder estar realmente presente. De hecho, solo la vimos al inicio. Miklo llegó, ella lo mandó con su tía Dolores y después desapareció de la historia. Y esto nos habla de un adolescente solo, que quiere sentirse querido y valorado, que necesita un lugar donde pertenecer. Cuando llegó al barrio, lo que más lo emocionaba era la idea de ser un vato loco. Era más que una pandilla, para él era tener una familia. Y ante la ausencia de un padre, Paco ocupó ese rol. Era el líder, el fuerte, el modelo a seguir. Miklo lo admiraba, lo respetaba y sobre todo buscaba su aprobación. Quería que Paco lo viera y que lo dejara ser parte de esa familia que tanto anhelaba. Pero como vimos, esa búsqueda no fue sencilla. Aunque Miklo se sentía profundamente identificado con su herencia mexicana, su piel clara hacía que lo vieran demasiado blanco y eso provocaba rechazo. Por eso sentía que siempre tenía que probar que merecía estar ahí. Se esforzaba el doble y se arriesgaba más, hasta que ese impulso terminó llevándolo al incidente con los 3 puntos y después a prisión. ¿Te acuerdas del recuerdo que vimos al inicio cuando Miklo peleó con su padre racista por haber defendido a sus compañeros mexicanos? Resulta interesante cómo ese mismo escenario se repitió cuando entró a prisión. Antes de tomar un bando, los supremacistas blancos que controlan la cárcel lo invitaron a unirse a ellos. Si lo hubiera hecho, su vida ahí habría sido mucho más cómoda. Pero no, Miklo eligió mantenerse fiel a su identidad y se unió a la onda. Es lo mismo que pasó aquella vez con su padre. Pudo haber tenido una vida más fácil si rechazaba a los suyos y vivía como blanco, pero prefirió ser fiel a quien era, aunque eso significara perder la comodidad. A partir de ese punto, Miklo observó y aprendió rápido. De Popeye, quien fingió ser su amigo para después intentar abusar de él, aprendió que ahí dentro había que ser frío y calculador. Más adelante usó esa misma estrategia para eliminar a Big Al y ganarse un lugar dentro de la onda. De Big Al aprendió que el verdadero poder venía del control. Big Al tenía tanto dominio sobre el negocio de las apuestas que incluso los policías estaban bajo su influencia. Miklo lo entendió bien, se adueñó del negocio y con eso ganó respeto y estatus. A partir de ahí, dejó de ser un simple soldado y se convirtió en un estratega. Con el tiempo vimos cómo Miklo logró cierta estabilidad. Montana, quien se convirtió en una figura paterna para él dentro de la prisión, lo animó a solicitar la libertad condicional y finalmente salió, aunque pronto descubrirá que el mundo afuera es otro. Ya afuera, Miklo se reúne con Cruz en el viejo barrio, quien se alegra de verlo. Luego va al departamento de Popeye, que le había prometido un lugar donde quedarse, pero el lugar está lleno de exconvictos y Miklo se siente incómodo, aunque no tiene otro sitio a donde ir. Consigue trabajo en una fábrica de llantas, pero el trabajo es duro y lo odia. En las calles ve cómo el este de Los Ángeles se ha llenado de inmigrantes y Cruz le dice que llegan de toda Latinoamérica. Cruz también le cuenta que no ha visto a Paco desde la muerte de Juanito. No lo quieren cerca. Miklo llama a Paco y le dice que Cruz necesita a su familia, pero Paco le responde que no tiene familia. Miklo le recuerda que los vatos locos son para siempre, pero Paco le dice que todo cambió el día en que enterró a su hermano y que cada drogadicto que ve le recuerda cómo Cruz destruyó su vida y su talento. Hablando de sí mismo, Miklo asegura que quiere salir adelante, que podría tomar otro camino, pero quiere hacerlo bien. Más tarde, cuando va a cobrar su cheque, su jefe le paga menos y lo acusa de robo, aunque en realidad él había usado el dinero para pagar deudas de juego. Miklo se queja, pero el jefe lo amenaza con llamar a su oficial de libertad condicional. Miklo regresa a casa furioso y Cruz lo acompaña. Dentro, Popeye discute con Clavo, el prestamista, diciendo que no tiene dinero, aunque cobra renta a todos, incluso a Miklo. Sus hombres se enfurecen al descubrirlo. La tensión sube y Miklo toma a Clavo como rehén, pero este le ofrece un trabajo: asaltar un camión blindado. Cruz le pide que no lo haga, pero Miklo acepta diciendo: este soy yo. Antes de irse le dice a Popeye que ya no quiere saber nada de él. Al día siguiente, Popeye delata el robo y la policía, con Paco entre ellos, espera el golpe. Cuando empieza el asalto se desata un tiroteo. Uno de los ladrones huye y deja atrás a Miklo, que se esconde entre los autos. Paco lo encuentra y Miklo se quita el pasamontañas para mostrarle su rostro. Paco queda paralizado, pero Miklo le dice que le debe una y corre, y Paco reacciona y le dispara. Luego, Paco visita a Cruz, con quien no hablaba desde hacía 7 años. Cruz sigue consumiendo heroína y pinta retratos de su hermano Juanito. La conversación termina en pelea. Paco le reclama que no tiene derecho a usar a Juanito como excusa para seguir destruyéndose. Y Cruz le responde que se cree muy chingón, pero ahora se dedica a eliminar a su propia gente. Paco se va. Ahora es momento de hablar de Cruz. Cruz es el alma sensible de la historia. Desde el principio lo vimos como alguien pacífico que intentaba evitar los conflictos. Incluso en la escena del vidrio fue él quien trató de detener a Miklo. Sabemos que empezó a dibujar cuando era niño mientras su madre estaba enferma. El arte se convirtió en una forma de consuelo, una manera de procesar lo que sentía, de poner orden en su caos interno y de conectar con las personas que amaba. En otras palabras,
décadas, el arte fue su forma de amar y de sobrevivir emocionalmente. Pero todo cambió después de la lesión en su espalda. El dolor se volvió insoportable, y no solo el físico, también el emocional. Su cuerpo se quebró, pero también su mundo interno. El arte ya no bastaba para calmar el sufrimiento. Y en ese estado de vulnerabilidad, influido por el entorno y movido por la necesidad de escapar del dolor, Cruz terminó cayendo en el consumo de heroína. A partir de ahí, su vida entró en una espiral descendente que no solo lo destruyó a él, sino también a quienes amaba. La muerte de su hermano Juanito fue el golpe más duro. Cruz se sintió claramente culpable. Lo vimos reflejado en su arte, cuadros llenos de muerte y la figura constante de Juanito. Cada pintura es una forma de expiar el dolor, pero al mismo tiempo, las sustancias son su manera de anestesiarlo. Es una paradoja. El arte lo ayuda a expresar su sufrimiento mientras las sustancias lo mantienen atrapado en él. Me parece que el punto de inflexión para Cruz llegó justo en la escena anterior que acabamos de ver cuando Paco lo enfrentó por haber pintado a Juanito. Paco le dijo una frase muy dura: no uses a Juanito como excusa para arruinar tu vida. Esa frase fue un golpe emocional que lo va a confrontar con su propia responsabilidad. De algún modo le hará ver que su autodestrucción ya no es solo dolor, sino también una forma de rendirse. Creo que esas palabras se quedarán resonando en Cruz aunque no lo veamos. Lo harán reflexionar y lo llevarán a entender que no puede seguir castigándose, que tiene que hacer algo diferente. Creo que ahí es cuando Cruz decidió cambiar, pero no por culpa, sino por amor, por honrar la memoria de Juanito, por darle un nuevo sentido a su historia. Porque después de esa conversación, ya no lo vamos a volver a ver consumir sustancias y lo vamos a notar muy diferente. Miklo pierde una pierna por el disparo. Paco lo visita en el hospital, pero Miklo le dice que ya no existe para él y promete venganza. En 1983, Miklo vuelve a prisión. Trabaja en la biblioteca legal, ya que no puede ser soldado. Asiste a una reunión de la Onda, donde discuten si entrar o no al negocio de las sustancias. Carlos quiere hacerlo. Dice que gana mucho dinero y que los arios serán sus proveedores, pero Montana se niega porque eso destruiría al grupo y provocaría una guerra con la BGA. Molesto, Carlos se va. Más tarde, Miklo visita a los arios para cobrar una deuda, pero lo humillan. Le quitan la pierna protésica y lo obligan a arrastrarse para recogerla frente a todos. Lleno de rabia, pide permiso a Montana para entrar al negocio, pero este se niega. Miklo entonces actúa por su cuenta y convence a Magic de unirse. Sabe que quien controle las sustancias controlará la prisión. Carlos ataca a la BGA y elimina a su principal distribuidor, Pockets. Su hermano Smokes, desde afuera, hace estallar un club donde venden sustancias. Poco después, Carlos aparece muerto, colgado boca abajo. Comienza la guerra entre la BGA y la Onda. Miklo quiere pelear, pero Montana insiste en buscar diálogo primero. Fuera de prisión, Popeye intenta eliminar a Smokes, pero falla. Smokes busca protección y contacta a Paco, pero cuando este llega, Smokes ya ha sido asesinado. Bonafide y Montana acuerdan una tregua y culpan a Carlos de haber actuado solo. Para mantener la paz, trasladan a Montana a otra prisión, pero ahí es eliminado por un miembro de la BGA. Ahora sí, continuamos con el repaso histórico de las pandillas y el contexto en el que se desarrolla la historia de la película. Tras la formación de barrios mexicoamericanos y el surgimiento de las primeras pandillas en las primeras décadas de los 1900, el primer gran momento histórico que marcó su crecimiento fue el caso Sleepy Lagoon en 1942. Sleepy Lagoon era una zona popular entre los jóvenes del este de Los Ángeles para nadar y pasar el rato. Un día, un joven mexicano apareció muerto ahí, y la policía, movida más por prejuicios que por evidencias, arrestó a varios integrantes de la pandilla de la calle 38 y los acusó de homicidio. El juicio fue una farsa. Los acusados fueron presentados ante el jurado con sus suits, la vestimenta típica de los jóvenes chicanos de la época, como si fueran evidencia de criminalidad. 5 de ellos fueron condenados y enviados a prisión, pero lo que buscaba humillarlos terminó por fortalecerlos. En la cárcel, los miembros de la pandilla de la calle 38 mantuvieron su dignidad y mostraron una resistencia que inspiró a toda la comunidad mexicana en Los Ángeles. Se convirtieron en héroes, en símbolos de orgullo para los jóvenes de los barrios. Fue el primer paso para que la cárcel se volviera también un espacio de organización y de identidad mexicoamericana. Poco después, en 1943, ocurrió otro episodio clave: los disturbios de los suits. Los suits eran trajes muy llamativos, sacos largos con solapas anchas, pantalones bombachos ajustados en los tobillos, zapatos bicolores y sombreros de ala ancha. Nacieron en los clubs de jazz de Harlem, pero los jóvenes chicanos los adoptaron. Sin embargo, en plena Segunda Guerra Mundial, la sociedad anglosajona comenzó a verlos como una provocación. Decían que era un desperdicio de tela en tiempos de racionamiento, y pronto los medios y las autoridades empezaron a criminalizar a quienes los usaban. Durante 5 días, soldados y civiles blancos salieron a las calles a cazar a jóvenes mexicoamericanos y afroamericanos que vestían suits. Los golpearon, les rasgaron la ropa y los humillaron públicamente. La policía no solo no intervino, arrestó a los agredidos. Estos hechos dejaron una herida muy profunda, pero también un sentimiento de unión y resistencia. Las pandillas mexicoamericanas comenzaron a tener un nuevo sentido. Ya no eran solo grupos de defensa, sino también una forma
forma de afirmación cultural frente a un sistema que los despreciaba. El tercer gran momento de crecimiento llegó en las décadas de 1960 y 1970, justo la época en la que se ambienta gran parte de la película. 3 eventos históricos marcaron ese periodo: la guerra de Vietnam, la guerra contra la pobreza y el surgimiento del movimiento chicano. La guerra de Vietnam dejó un vacío enorme en los barrios. Muchos jóvenes mexicoamericanos fueron enviados a pelear y a morir en proporciones mucho mayores que otros grupos. Los que regresaban lo hacían traumados, sin empleo y sin oportunidades. La llamada guerra contra la pobreza, que al principio buscaba mejorar las condiciones de vida, acabó recortando programas sociales y cerrando empleos, lo que aumentó la marginación. Y todo esto detonó una nueva oleada de reclutamiento en las pandillas. Pero también fue una época de despertar. El movimiento chicano surgió como una respuesta a toda esa historia de injusticias. Inspirados por figuras como César Chávez, por los movimientos de derechos civiles y por las marchas campesinas, los jóvenes mexicoamericanos comenzaron a levantar la voz. Tomaron la palabra chicano, aquella que antes era un insulto, y la convirtieron en símbolo de orgullo, identidad y resistencia. Dentro de este movimiento nacen 2 ideas que vemos reflejadas en la película: Aztlán y la raza. Aztlán es el nombre mítico del lugar de origen de los mexicas, pero durante el movimiento chicano, el escritor y activista Oscar Z. Acosta le resignificó. Aztlán representaba los territorios que Estados Unidos le arrebató a México, y con ello la idea de que los verdaderos dueños de esa tierra eran los chicanos. Era una manera simbólica de decir que no eran extranjeros, que eran descendientes de quienes siempre han estado ahí. Esta idea la vimos al principio de la película, cuando Cruz pintaba a Quetzalcóatl y le explicó a Juanito que fue el rey de Aztlán y que un día volvería a reclamar el reino de la raza. Ahora pasemos a este término. El término la raza surgió como una forma de unir a la comunidad bajo una identidad común. Aunque en inglés se traduce literalmente como the race, en español tiene un sentido mucho más amplio. Representa al pueblo, a la gente, a la herencia compartida. Viene de la idea de la raza cósmica del filósofo mexicano José Vasconcelos, quien creía que América había dado origen a una nueva mezcla de culturas y sangres que, unidas, podían trascender los prejuicios raciales del mundo. Décadas después, los jóvenes chicanos retomaron esa idea y la hicieron suya. Durante los años 70, el grito de ¡Viva la raza! Se escuchaba en manifestaciones, murales, marchas campesinas y asambleas políticas. Era una declaración de identidad y de orgullo. El punto culminante del movimiento chicano llegó con la moratoria chicana, una serie de marchas y protestas entre 1969 y 1971 en contra de la guerra de Vietnam. La más grande fue el 29 de agosto de 1970 en el este de Los Ángeles. Miles de manifestantes chicanos salieron a las calles para denunciar, lo que dije antes, la alta cantidad de bajas mexicoamericanas en la guerra, que casi duplicaban su proporción demográfica dentro del país. Pero la protesta terminó en tragedia. Hubo más de 150 arrestados y 4 muertos, entre ellos el periodista Rubén Salazar, una de las voces más importantes del movimiento. Aún así, el movimiento dejó huella, consolidó una identidad colectiva y dio visibilidad a una comunidad que por décadas había sido ignorada. La cultura chicana floreció a través de su arte, como también nos los muestra el inicio de la película con todos los murales que vemos alrededor de los barrios, su literatura, su muralismo y su activismo político. Y aunque también creció la violencia en los barrios, la raíz de todo fue un grito de pertenencia, orgullo y resistencia frente al olvido. Ahora que conoces el contexto, ¿a poco no cambia la forma en que ves la película y entiendes las actitudes de los personajes? La muerte de Montana desata disturbios en San Quentin y Miklo, ahora líder, intenta mantener el control. Bonafide es enviado a la prisión de Delano para interrogar al asesino, quien asegura que Bonafide dio la orden, aunque él lo niega. Paco visita a Miklo y le pide evitar una guerra. Miklo acepta reunirse con Bonafide, quien le asegura que la muerte de Montana fue ordenada por la AV. Ambos pactan una tregua y se alían para eliminar a la AV el Día de Muertos. Ese día, Cruz bebe junto a la tumba de Juanito hasta que su familia, incluido Paco, llega y logran reconciliarse. Mientras tanto, en prisión, la Onda y la BGA ejecutan a los líderes de la AV, pero luego Miklo traiciona a la BGA y eliminan a todos, incluido Bonafide. La alianza había sido una trampa para quedarse con el poder. Aquí es momento de continuar con el análisis de Miklo y de cómo terminó convirtiéndose en este líder implacable que llegó a dominar la prisión. Vimos cómo cuando salió de prisión el mundo ya no era el mismo. Los vatos locos ya no existían. Paco ahora era policía y Cruz estaba perdido. Su familia, la que creyó eterna, se había desmoronado. Trató de rehacer su vida. Incluso le prometió a Paco hacerlo bien, pero el mundo no se lo puso fácil. Vimos cómo su jefe lo explotaba, lo humillaba, no le pagaba y lo amenazaba con regresarlo a prisión. Ese trato le tocó fibras viejas. Otra vez la misma sensación que con su
su padre, otro hombre blanco y racista ejerciendo poder sobre él. Y para colmo, vivía en condiciones miserables junto a Popeye, que volvió a traicionarlo. Todo eso lo llevó a la conclusión de que no encajaba en ese mundo. La única manera de sobrevivir y tener algo de poder era volver al crimen. Se lo dijo a Cruz: esto soy yo. Y cuando Paco le disparó, lo poco que quedaba de su esperanza se esfumó también. El lazo con su familia se rompió y con él toda posibilidad de redención. Desde ese momento solo quedó la rabia y la decisión de nunca más volver a ser un peón. Miklo quería ser el más fuerte, el que mande, como alguna vez lo fue Paco, el gallo negro, su modelo a seguir. Por eso, cuando regresó a prisión, dio el último paso en su transformación. Ya no buscaba pertenecer, ahora quería dominar. Si antes quería encajar, ahora quería imponer las reglas. Pero había un obstáculo. Montana se negaba a involucrarse en el negocio de las sustancias y eso ponía a la Onda en una posición vulnerable. Y justo entonces llegó otra humillación. Vimos cómo los arios lo humillaron. Una vez más, el mismo escenario simbólico se repite. Hombres blancos oprimiéndolo, haciéndolo sentir pequeño. Y ahí, toda la rabia acumulada durante años estalló. Miklo decidió que nunca más volvería a ser dominado por nadie. Estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario. Tomar control del negocio de las drogas era la forma de romper de una vez por todas con la subordinación frente a sus rivales. Entonces puso en práctica todo lo que había aprendido: estrategia, frialdad, manipulación e inteligencia. Planeó, calculó, sacrificó a su propio líder, eliminó a sus enemigos y se quedó con el control absoluto. Y así Miklo, aquel chico que solo buscaba una familia y que se esforzaba desesperadamente por ganarse la aprobación de los demás, terminó convertido en el líder pandillero más poderoso de la prisión. Dolido, Paco visita a Miklo y le reclama haberlo usado. Miklo asegura haber encontrado a su verdadera familia en la raza, pero Paco le aclara que la raza son los que están afuera, los que trabajan y viven con dignidad. Tras los asesinatos, las autoridades separan a los miembros de la Onda en distintas prisiones. Sin embargo, Miklo ordena que cada uno funde su propio capítulo, expandiendo la organización por todo el país. Más tarde, Miklo entra a su celda. Magic saca un molde de jabón con el peine de Bonafide, revelando que ellos planearon la muerte de Montana para tomar el poder. Juntos destruyen la evidencia. Afuera, Cruz le muestra a Paco un mural donde aparecen los tres en tiempos más felices. Pero la imagen de Miklo incomoda a Paco. Cruz le recuerda que pese al odio, siguen unidos por la misma sangre. Le dice que Miklo siempre ha querido ser como él, el gallo negro, el chicano más duro del barrio. Paco admite que ya no es ese hombre y que siente culpa por todo lo ocurrido. Pero Cruz lo anima a perdonarse, a dejar atrás el pasado y a valorar que aún tienen a la familia y a la raza. Finalmente, Paco, con lágrimas en los ojos, acepta su historia y ambos se reconcilian, riendo y jugando como hermanos una vez más. El momento cúspide de la transformación de Paco llegó al final, en su conversación con Cruz. Esta escena que acabamos de ver fue catártica. Por fin bajó la guardia, por fin dejó de fingir que no sentía. El hombre que toda la vida se contuvo, que reprimió sus lágrimas, su culpa y su arrepentimiento, por fin se permitió llorar. Y en ese acto, paradójicamente, mostró su fuerza. Ser duro no es lo mismo que ser fuerte. La dureza es una máscara, es miedo disfrazado de valentía. Cualquiera puede endurecerse, cerrarse y fingir que nada le duele. Eso no requiere valor, solo miedo a sentir. Pero ser fuerte es enfrentar lo incómodo, es mirar de frente el propio dolor, aceptar los errores, llorar cuando hace falta, pedir perdón y reparar lo que se pueda. Paco, después de tantos años de guerra, afuera y dentro de sí, finalmente se dio permiso de ser humano, de sentir, de llorar y de perdonarse. Así logró reconciliarse con su historia, con quién fue y con lo que pasó, y por primera vez dejó de pelear. Por otro lado, Cruz, como dije antes, ya se vio distinto a partir de la discusión con Paco, más tranquilo y más en paz. Hasta su arte reflejó ese cambio. Ahora expresó reconciliación. Pintó de nuevo los tres vatos locos juntos como una forma de cerrar el ciclo y perdonarse. Cruz aprendió algo que Paco tardó más en entender, que el dolor no se huye, se transforma, que el perdón, sobre todo el que uno se da a sí mismo, no borra el pasado, pero puede liberarlo. Y lo que vimos al final fue precisamente eso, a dos hombres que después de perder tanto, finalmente lograron hacer las paces con su historia. Y creo que ese es otro de los temas importantes de la película, el perdón y la capacidad de soltar lo que nos ata al pasado. A lo largo de la historia vimos cómo los personajes cargaban con culpas, resentimientos y heridas que los fueron separando, pero al final todos de alguna manera encontraron un camino para reconciliarse. Miklo y Magic, por ejemplo, que alguna vez pertenecieron a pandillas rivales, terminaron dejando atrás los viejos rencores y trabajando juntos. También vimos a Cruz, que después de años de culpa y autodestrucción se perdonó a sí mismo y fue perdonado por su familia, incluido Paco. Incluso la conversación final entre Paco y Cruz nos dejó entrever que Paco también estaba dispuesto a soltar el rencor hacia Miklo, porque aferrarse al resentimiento no cambia el pasado, solo te encadena a él. Y antes de terminar, quiero dejar una reflexión, especialmente para los jóvenes que me están escuchando. Cruz tenía talento, tenía un don. Incluso se había ganado una beca para estudiar en una universidad. Tuvo su propia exposición de arte, pero vimos cómo poco a poco ese camino fue desapareciendo entre el dolor y las drogas. Las drogas al principio parecen ofrecer alivio, te hacen sentir que el peso se va, que puedes escapar de lo que te atormenta, pero es una trampa. Te roban la energía,
la claridad y el propósito que más necesitas para salir adelante. Te hacen creer que estás controlando el dolor, cuando en realidad el dolor termina controlándote a ti. Cruz buscó refugio en el lugar equivocado, y eso puede pasarnos a cualquiera. Todos tenemos heridas, todos tenemos momentos en los que no sabemos cómo seguir, pero la salida está en enfrentar lo que duele, no en adormecerlo. Está en hablarlo, en pedir ayuda, no cargarlo solo. Cada vez que eliges escapar, el precio que pagas es perderte un poco más a ti mismo. Perder como Cruz tus sueños, tus relaciones y tus posibilidades. Por eso, si alguna vez te sientes tentado o tentada a seguir ese camino, recuerda esto: no dejes que lo que te duele te robe lo que puedes llegar a ser.